La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más aquí a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escuchan en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, también en Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, AM Tagua nos pone a través de podcast en todo el Perú y nuestra página web, donde también sale el programa. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, amigos. Tenemos que empezar comentando noticias del Congreso de la República. Y hay que decir que si nuestros congresistas nos hacen llorar, el ingenio popular nos hace reír. Como ustedes saben, ayer a la suma de declaraciones sobre el tema del sueldo se sumaron las de Mercedes Arauz, que no fueron muy felices y que la obligaron a dar inmediatamente una conferencia de prensa para rectificar lo que acaba de decir, y alegó que habían puesto palabras en su boca, que ella nunca pidió un aumento de sueldo. Pero lo cierto es que dijo varias cosas: que en 15 años no se había subido el sueldo de los congresistas, que era necesaria una evaluación, que había que llegar a un sinceramiento, esa fue la palabra que usó, y también que un sueldo bajo era una tentación para los lobbies. Claro, como el choro que va, ¿no? El que se sube al micro y dice: señor, acabo de salir de la cárcel, pues colabóreme, ¿no? Entonces, le das plata, pues, porque claro, si no, te roba el celular. Igualito, dice Naila, igualito. De verdad, pues igualito. Entonces, claro, tuvo que salir a rectificarse porque era una barbaridad. Esto ya fue transformado la declaración en lo siguiente. A ver, chicos, si no tienen plata, están chihuahua. Muy bien. Si no tienes plata, pero te cae ahí una platita que no esperabas y, pucha, mejor vives holgadamente, digamos, te cayó un Costa, ¿no? Pobre Hino Costa está arrepentidísimo, pero lo dijo: pues no, mami, esa plata me cayó y, pucha, no, yo estaba pasando por ahí, pum, me cayó y me permitió vivir holgadamente. Ya, muy bien, te cayó un Costa. Y si quieres un aumento, te vas a tu jefe y le dices: un Arauz, pues, jefe. Un Arauz para que no lo roben, pues. La gente es graciosa en el Perú. Qué barbaridad, Dios mío. Todos están arrepentidos, pero hay que decir una cosa: este tema del dinero, mejor que no declaren los congresistas, porque todo lo que dicen puede ser usado en su contra, y vaya que es usado en su contra, porque, claro, aparecen como insensibles a la realidad económica de la inmensísima mayoría de peruanos, que no es la realidad de ellos, no lo es. Y la inmensa mayoría de peruanos creo que estaría muy satisfecha en pagar un magnífico sueldo honorario, de ser el caso, si es que uno viera un resultado, ¿no es cierto? Ese es el tema central. Yo no creo que los peruanos seamos mezquinos. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que siempre pongo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan la controversia internacional que tuvimos con Chile por los límites marítimos de la Haya? Bueno, el Estado peruano contrató abogados internacionales que cobraron muy caro, pero nos hicieron ganar, y de prestigio hiperinternacional. Entonces estos abogados se paraban ante la Corte de la Haya, se les escuchaba con respeto, con admiración, hacían valer los argumentos de Perú. Nadie se quejó del pago, ¿eh? Al contrario, era qué bueno que contratamos buenos abogados que hicieron un buen servicio para el Estado peruano. Muy bien. Yo no tenía problema tampoco en que se contraten muy buenos abogados para ver la extradición de Alejandro Toledo, o que el Perú, presente pues una cara digna en sus presentaciones en el exterior, o que se pague bien a funcionarios del sector público en general, que van desde un maestro, un médico, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Si prestan un buen servicio, hay que remunerarlos adecuadamente para que tengan una vida digna. El problema es que los sueldos del sector público en general
muchas veces no alcanzan o alcanzan para muy poco dentro de la familia peruana. Entonces, viendo las necesidades de vivienda, salud, educación, alimentación, transporte, un maestro que gana 2.200 soles, ¿no es cierto?, gana por sueldo lo que los congresistas ganan por bono. Entonces no puedes salir a decir que no te alcanza, que bueno, que así... No, pues. Ahora, regresando al tema de fondo, que yo veo que no lo han contestado ayer. El Congreso, en la mesa directiva del señor Galarreta, organizó un aumento de sueldo ilegal. La ley de presupuesto prohíbe que se aumente el sueldo. Entonces yo lo llamo bono, es de libre disposición, tributa, pero no es remuneración. No, no te pase, pues, ¿no? Hace cuacuá, tiene patas de pato, pico de pato, ¿no? Camina como pato. ¿Y qué? ¿Es perro? No, pues, es pato, eso es remuneración. Entonces, si es remuneración, lo que me dicen algunos, entonces ya no sería peculado. No, disculpen, es dinero del Estado y se da contra una condición, que es viajar a tu provincia. O sea que la condición está en el reglamento. No está la condición específica de rendir cuenta por la semana de representación. Hay una exigencia general frente a cualquier viaje o acto que hagas en representación del Congreso. Entonces, podría discutirse si hay necesidad de presentar informe o no. El señor Bruce dice que no. Y la verdad es que creo que tiene razón. Además, para los informes que presentan, porque ya no parecen los informes de la semana de representación, sino de la semana de la desesperación. O sea, informe de semana de representación. Entrevista con Rosa María Palacios. Que no te pases. De verdad, pues, oye, no, pues, ¿no? No será semana de desesperación, ¿no? Porque el resto del mes también dan entrevistas. Entonces, no es que particularmente esa semana, pues, hagan algo diferente. Hay dos propuestas. Una, eliminar la semana de representación, me parece estupendo, con lo cual se elimina el bono, pero ya se cometió el acto. Es decir, desde agosto del 2017 hasta marzo del 2019 se han aumentado el sueldo y eso es malversación. Y como decíamos ayer con el congresista Gino Costa, la culpa no es solamente de los 4 de la mesa directiva. De todos los que recibieron. Así, son cómplices, son 130 cómplices. 4 actores y 126 cómplices. Entonces ustedes miran, ¿cuál es la solución? Bueno, llamar a los accesitarios. 130 accesitarios. Ok, no va a pasar porque ellos mismos tienen que tomar las medidas y no las van a tomar, obviamente. Ustedes saben que ahí sí Otorongo no come Otorongo. En otras cosas sí, se muerden. Pero en la plata, olvídense, como un solo puño. Entonces, pero técnicamente... Y eso se puede discutir cuando se vayan del Congreso, porque gracias a que votamos por no reelegirlos, el 2021 se van todos. Eso sí se va a discutir el 2021. O sea, si quieren un aumento de sueldo, tienen que establecer una norma específica para el Congreso en la Ley General de Presupuesto. Y buena suerte con eso. Porque si se aumentan el sueldo ellos y no se lo aumentan a todo el Estado peruano, y para eso se necesita la iniciativa del MEF, ellos no lo pueden hacer, entonces simplemente hay un problema bien grave. Así es. Hoy día vamos a hablar de mujer y por supuesto también quiero comentar en algún momento los proyectos de reforma legal y constitucional, 8 legal, 4 constitucional, que ha presentado la Comisión Tuesta. Felicitarlos por el buen trabajo porque ahora ya es público el informe tiene 400 páginas. He visto algunos críticos que deben ser expertos en lectura veloz. Yo no he leído el informe completo, estoy esperando el resumen ejecutivo. Me han recomendado que lea las primeras 50 páginas, que ahí está lo importante, pero hay que leerlo con calma y leer los proyectos también, ¿no? Específicamente. Creo que está casi todo lo que tiene que estar, y el casi es porque no se ha incluido un debate, que es un debate. Yo entiendo que hay posiciones muy bien fundamentadas a favor y en contra del voto voluntario, que era un tema que es parte de una reforma política. No está. Entiendo que la comisión entonces prefiere mantener la situación como está hoy y estoy segura que tienen muy buenas razones para eso. Pero sí creo que, por ejemplo, reducir este informe solo a la bicameralidad es un error. Y además
me ha encantado la pataleta ya de frente de los fujimoristas y anexos, que nunca faltan, o de los periodistas que trabajan con los fujimoristas, vamos a decirlo con claridad, gritando como, ¿y el referéndum para qué fue? Bueno, claro, el referéndum iba embalado a favor de la bicameralidad hasta que los fujimoristas y los apristas le quitaron la facultad al presidente de hacer cuestión de confianza, con lo cual era imposible votar por la bicameralidad en esas condiciones. No es que el país haya votado en contra de la bicameralidad, votó en contra de quitarle las facultades al presidente de la República frente a un Congreso hostil. Entonces, vamos por partes. 2. El país puede volver en 2 años a discutir el tema de la bicameralidad. La norma establece que por 2 años no se puede presentar al país un referéndum sobre la misma materia. Y es razonable, no puedes hacer referéndums todos los años sobre el mismo tema. Pero hemos votado en diciembre del 2018, 2019, 2020. En diciembre de 2020 nos pueden volver a preguntar lo mismo. Nos pueden volver a preguntar exactamente lo mismo para pataleta. Obviamente, si nos preguntan lo mismo, o lo debate el Congreso, porque eso es otra posibilidad, que lo apruebe el Congreso el 2020, fines del 2020, porque la reforma constitucional no se hace solo por referéndum, sino también por 2 legislaturas en el Congreso de la República. Si eso se aprueba a fines del 2020, podremos tener bicameral en el 2021. ¿No? Y de repente algunos desesperaditos, ¿no?, que gritan ahora, ¿por qué? Porque se darán cuenta que sí pueden postular como senadores. Ups. Entonces dirán, sí, siempre se pudo, siempre se pudo. Es que es cuanto cabe. Todo depende si les conviene o no les conviene. La norma dice que no se puede someter a referéndum, no a reforma constitucional por el Congreso, a referéndum, la misma materia, sino hasta 2 años después. Cuenten los meses. ¿Cuánto es 2 años? Diciembre, 9 de diciembre del 2018. ¿Cuándo se cumplen los años? El 9 de diciembre del 2020. ¿Cuándo puedes votar esto? El 10 de diciembre del 2020. No hay que ser un genio, ¿no? O sea, todos hemos ido y sabemos contar al colegio, ¿no? ¿Cuántos meses son? 24 meses. No es nada complicado. Y tiene una razón de ser la norma, por supuesto, porque tú no sometes un mismo tema todos los meses a referéndum a ver cuándo te liga, ¿no? Está muy bien. Pero hay mucho más, ¿eh? La eliminación de las firmas para inscribir un partido político, la necesidad de tener una militancia, por lo menos en porcentaje hoy, a lo que dan los números son 12.500 militantes a nivel nacional. No puedes concentrar 1/3 de ellos en una sola provincia. En fin, si no postulas en elecciones nacionales, chao inscripción, o sea, no es que 2 veces, no. Deja de jugar a vender tu franquicia. Elecciones universales, para primarias universales, con OMPE, o sea, todos tenemos que ir a votar para elegir a los candidatos de los partidos. Eso va a estar divertidísimo. Claro, pues nosotros, we the people, el pueblo, podemos elegir a los candidatos de los partidos. Eso nunca ha pasado. Eso es una revolución. Entonces, claro, ustedes dirán, pero entonces van a adelantar un poco la campaña. Bueno, por lo menos para candidatos en primaria sí. Y las listas van a ser elaboradas sin voto preferencial, paritariamente hombres y mujeres, alternadamente hombres y mujeres, de acuerdo a la manifestación de los que han participado en la elección primaria. Es una revolución, o sea, lo que se está proponiendo es una revolución. Ahora, ustedes me dirán, sí, pero el Congreso no va a atracar nunca. En efecto, es muy revolucionario. Me gusta, sí, no les puedo negar que no me gusta, me encanta. O sea, hay que decir unas cosas que tiene que quedarles bien claras. El Congreso de hoy es un espanto, pero es un espanto porque procede de las mismas reglas espantosas que no han cambiado desde el año 80. Salvo el tema de la bicameralidad, que cambió en el 92, pero digamos, desde el 92 tenemos el mismo esquema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo haríamos? O sea, va a producir, si no cambiamos las reglas, el resultado solo puede ser peor. Nada más. O igual, ya. Si les gusta lo de ahora, ya, igual. Tenemos que cambiar las reglas, pues. Ya está con nosotros la ministra de la Mujer y congresista de la República también, Gloria Montenegro. Hacemos una pausita y regresamos con ella. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Señoras y señores, continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote nos están escuchando por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco nos escucha a través de Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar y AM Tagua a través de los podcasts nos ponen el Perú y el mundo. Rosa María Palacios ya está con la ministra de la Mujer, la señora Gloria Montenegro. Bueno, lo primero, ministra, felicitarla, aunque a veces yo a los ministros no sé si es premio o es castigo, pero por lo menos es un reto inmenso, ¿no? Y debe haber usted encontrado ahí muchísimo que hacer, una tarea enorme. Esta primera semana, ¿cómo la ha vivido? La he visto visitando sitios, locales, programas. ¿Está en un plan de recojo de información? Gracias, Rosa María, gracias, Abel. La verdad que es un reto enorme. El Ministerio de la Mujer tiene muchas otras organizaciones dentro de su estructura orgánica, pero cada una de ellas, por ejemplo, si hablamos del INAVIF, tiene más de 2.500 trabajadores, tiene a nivel nacional una serie de instituciones que hay que conocerlas desde adentro, pero no desde lo que nos dicen ellos, sino desde lo que nos dicen los usuarios de los servicios. Felizmente, que en mi rol de alcaldesa y de congresista, ya conocía muchos de ellos, los centros de atención. ¿Usted fue alcaldesa también? También, los centros del adulto mayor. ¿Dónde fue alcaldesa? En Trujillo. ¿Usted fue alcaldesa de Trujillo? Claro, porque yo fui teniente alcalde y cuando César se presenta, se quedó usted de alcaldesa. yo me quedo de O alcaldesa. sea, ya sabe más o menos el tema de la administración pública, claro, de manejar un pliego presupuestal. Desde el Ejecutivo, Claro. claro. Y lo más importante en instituciones de estas, y lo que yo quiero sembrar y que sea un sello de mi gestión, es que el Ministerio de la Mujer no ve solo violencia. Exacto. Y el sistema de la mujer no es en términos reactivos el poder solucionar problemas que son estructurales y que tienen que ver con educación, con salud mental, que tienen que ver con trabajo, sino que más bien tenemos que ver desde la parte preventiva y desde la parte del potencial de las mujeres, que son talento, que son trabajo, que son iniciativa, que son innovación, que pueden estar en ciencia, en tecnología, en todos los sectores, y más bien estamos en un trabajo cercano, muy articulado con la ministra de Trabajo, de Inclusión Social, con la ministra de Educación, y ayer con Inclusión Social hemos determinado cómo hacer una base de datos uniforme, que ellos la tienen sumamente avanzada, que nos sirva para la toma de decisiones desde lo científico a los diferentes Ahora, ministerios. ustedes tienen, hay que saber el nombre, es Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. O sea, Así es. no es solamente mujer, como usted ha dicho, mucho menos violencia, porque ese es un aspecto, mujer, hay otros Ese es un aspectos. problema que hay que solucionar, pero no miremos que cada vez que hay violencia solamente es un tema de inseguridad, no. Estructuralmente tenemos que ver que el Ministerio de la Mujer se crea justamente porque el 50% de la población no atendido estructuralmente por la cultura machista tiene que verse desde el lado positivo para el trabajo complementario. Y por otro lado, la importancia de la articulación entre sectores y en los 3 niveles de gobierno, desde el gobierno local, que tiene que ver con gobiernos provinciales, distritales, pero sobre todo de centros poblados, que es donde está la gente en pobreza extrema, con los gobiernos regionales, que a nivel de la región dictan las políticas públicas de desarrollo regional, unido a cada una de las carteras desde el ámbito nacional. Ahora, usted tiene poblaciones vulnerables que implica INAVIF, niños, infancia, así es. tercera Adulto edad, mayor. adulto mayor, CONADIS, CONADIS, personas con discapacidad. todas las personas con discapacidad, que además esto tiene varios programas y varia presencia nacional, porque son organismos públicos centralizados con ejecución nacional, Así es. además del ministerio. O sea, INAVIF tiene, como usted, 2.500 personas, pero ¿cuántos niños atiende INAVIF? Estamos hablando de una población de 3.000, 4.000 niños, o tal vez más, Así entre albergues a dormir y los no a dormir, ¿no es cierto? Los que son externados, pero están a nivel nacional. Así es. Entonces, es bastante complejo. Su presupuesto para este año, pues usted ha encontrado un presupuesto armado. Así es.
¿De cuánto es más o Es menos? de 800 millones, pero para la parte preventiva nosotros teníamos prácticamente solamente 2 millones y eso ha sido duplicado. Ya. Pero no para trabajarlo de manera individual, sino para trabajarlo, por ejemplo, con el Poder Judicial, que nos tiene que apoyar con los centros de emergencia y el trabajo conjunto, para trabajarlo con educación, para trabajarlo con promoción del empleo, Hay para tres, trabajarlo... claro, en el tema interinstitucional, evidentemente con educación, ustedes tienen un trabajo muy serio, pero tienen pues esta acción de amparo famosa que impide que en los colegios se enseñe que hombres y mujeres somos iguales, ¿no? Así es. Entonces, hay, aunque usted no lo crea que me está escuchando, un grupo de padres de familia extremadamente conservadores que dicen que practican algún tipo de religión, no sé si sean católicos, lo dudo, porque evitar, ¿no es cierto?, que las niñas no sean golpeadas desde su más tierna infancia, yo no puedo entender cómo eso puede ser cristiano de alguna manera, ¿no? Así es. Porque el texto presentado por el Ministerio de Educación, lo único que dice es lo que es verdad, que la biología es una parte de nosotros, pero otra parte es nuestra cultura. Y nuestra cultura nos hace, si no estamos atentos, asumir comportamientos. Y esos comportamientos pueden ser, esos comportamientos negativos, pueden ser y deben ser modificados de la escuela. Bueno, a eso se oponen, porque no aceptan que la construcción de la identidad tenga un componente cultural. No lo aceptan. Así- Todo es biológico. Y no todo es biológico, pues. Así Qué de, bárbaro, Dios mío. así de claro, como lo has dicho, ¿Qué va a Rosa- hacer con eso? Rosa Claro. María, es un trabajo consistente, persistente, perseverante, para que entiendan que nuestra cultura es machista, es una cultura hecha por hombres para hombres, donde la mujer subyace a lo que ellos quieren, y eso hay que cambiarlo con educación. Y eso se tiene que Pero no cambiar quieren, a pues. nivel instituciones. ¿No se acuerda usted los carteles por todo Lima que PPK iba a homosexualizar a los niños? Yo creo que Ese es el nivel mental de esta gente que está tratando de controlar con algún relativo éxito el Congreso de la República y la educación peruana. No te Y yo olvides- entiendo que el Estado no se defiende. Ahí se sumó una corriente extremista y otra que politizaron el tema, que son temas de desarrollo integral, que son temas que tenemos que tomarlos desde la conciencia cívica si realmente queremos ese desarrollo humano. En ese contexto, una de nuestras prioridades es insistir en el sistema educativo, donde la ministra está tomando también el trabajo bastante importante con la comunidad educativa, para que justo la malla curricular contemple ejes centrales como, por ejemplo, Rosa María, la educación sexual, para que gradualmente el niño, la niña vayan conociendo, respetando su cuerpo, para que la autoestima levante en función a su identidad y al conocimiento de ellos mismos, pero también una educación sexual no en paquetes y con ejemplos igualitos para todos, sino maestros capacitados que sepan Bueno, tocarlo ese es el a tema, ¿no? nivel de cada región, de cada provincia, según sus costumbres, según sus ejemplos, según su forma de ver, pero ampliando la información de tal manera que en segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria, chicos y chicas tengan su proyecto de vida, que no se vea afectado por una mala educación sexual que deviene del internet, de los amigos, y no de una cultura técnica que debió darse desde que pisaron la escuela. ¿Cuántas niñas vemos cargando bebés? ¿Cuántas adolescentes en la selva, en la zona 13% andina? del país, en la selva llega hasta 30%. Así es. Es brutal. Imagínense 30 chicas que ven por aula muchas veces afectado su proyecto de vida, o sea, ahora a cuidar al bebé, más pobreza y cómo miran el futuro. Si no tenemos una educación sexual coherente, pertinente y sumamente estudiada de acuerdo a nuestras costumbres y gradualmente implementada, eso se va a seguir dando. Y esa es nuestra característica fundamental. Estamos hablando ya con ¿Qué gobiernos... podemos hacer desde el gobierno central para que eso cambie? Imposible hacerlo desde el gobierno central. Si alguna vez pensaron que podemos obviar a los gobiernos locales que están en el día a día, que conocen cuadra a cuadra su comunidad, que tienen dentro de la institución
un eje central que recaude información para saber cuántos hay en cada hogar, cuántos son adolescentes, cuántos son niños, cuántos tienen anemia, si hay TBC, si no hay TBC. Imposible sin esa base de datos trabajar con orden y de manera sostenida, algo que para nosotros es fundamental. Entonces, ¿qué estamos haciendo con gobiernos locales y también con la ministra de Salud y de Trabajo? Viendo el tema de salud mental, centros de salud mental, viendo la parte preventiva de la violencia, violencia contra niños, violencia contra la mujer, dando instructivos claros, sencillos, simples, llegando a todas las ferias locales de zonas rurales para hablarles muy claro y firme. Ayer tuve una reunión con el presidente de la Corte Puno, donde después de Lima hay la mayor cantidad de feminicidios. Y él dice, Gloria, no tengo los módulos que tiene Cusco, que tienen en Lima, donde está la policía, el Centro de Emergencia Mujer, donde encuentro inmediatamente al fiscal. Tal vez, congresista, Sí. en el caso de coordinación con el sistema de justicia, habría que decirle varias cosas. Yo se lo he comentado alguna vez. El sistema de justicia efectivamente está diseñado por hombres para hombres. Claro. Y los jueces, en su capacitación, los jueces, hombres y mujeres, hay que decirlo, mire Ayacucho, hombres y mujeres, no tienen una capacitación para entender los problemas de violencia de mujer. Así es. No la tienen. Por eso es que dejan libre a los violadores. Son esos mismos fiscales que atienden a los criminales los que ven los casos altamente sensibles de violencia contra la mujer. Pero veíamos en uno de los canales este fin de semana un fiscal que había llevado a la cama a otra fiscal bajo coerción Así es. y encima chachapoyas. ese señor ve casos de violencia contra la mujer, Sí. ese señor ve casos de acoso. Para ese señor era normal una cosa entre adultos. Entonces, pues, ¿Qué justicia va a aplicar? ¿qué justicia va a aplicar? Gracias a Dios tenemos ahora una fiscal de la nación, mujer, que esperamos comiencen procesos de cambio institucional y sobre todo de cambio en esa filosofía de entender cada uno de los casos y procurar en lo posible que para estos casos ya la gente esté especializada en la materia. No, y además, para que, por ejemplo, el caso de Arlet Contreras, que es emblemático, como no la mataron, Así ¿no? es. Como solo la golpearon, solo entre comillas la golpearon, como solo la arrastraron por el piso, entonces ahí no hay violación. O no te mato porque te quiero. Así es, esa ¿No? es la frase de Juan Mendoza, el agresor de Lorena Álvarez, periodista que ella publicó el libro. Así es. Pero sobre todo, los jueces lo que evalúan ahí es, no hay lesiones graves, porque no la mandaron a la clínica 15 días, Ah, ¿no? pero ahí déjame un paréntesis Lesiones ahí. leves y que se vaya a su casa. ¿Y por qué son lesiones leves? ¿Porque ustedes creen que acaso la atienden en el mismo día de la agresión? La atienden semanas después de la agresión. Así es. Ese es un tema. El psicólogo lo atiende después de meses y la siguiente sesión es después de meses. Entonces, ya la propuesta está clara desde nuestra institución, desde el Ministerio de la Mujer, para poder darle valor técnico para justamente en los juicios eso que certifican nuestros psicólogos desde el centro de emergencia tenga valor. O que la atención en un hospital público o privado acreditado Pueda sustituya a ese al médico legista. Así Porque que el médico legista te recibe, como usted dice, 3 semanas después. Pero- entonces, si no hacemos eso, la valoración de la prueba para el juez es cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier cosa. Y lo que es... Y yo hace años que lo vengo pidiendo, con esto lo hemos discutido, un proyecto de ley en el Congreso de la República que valide la atención médica, la primera atención médica, atención la primera, la oportuna, la En- que uno da en el lugar. Eso sucede, le digo, en hemos todas había- partes del mundo. ¿Ah? Hemos hablado con Fiorella Molinelli, está totalmente de acuerdo, la ministra de Salud está totalmente de acuerdo, ya estamos viendo los mecanismos que permitan lo antes posible Tiene que convencer sacar esto al adelante. ministro de Justicia y tiene Así que es. convencer a la fiscal de la Nación. Así es. Porque los que se oponen son el Ellos. Ministerio Público, porque ellos tienen el Instituto de Medicina Legal y no quieren perder el monopolio. Así es un es. tema de ingresos y de plata, aunque le parezca mentira, porque hay que pagar una tasa. Entonces no quieren perder el monopolio. Entonces te dicen, no, lo que hacen los otros médicos no es de garantía. Perdón, si es una institución del Estado, o sea, si es la emergencia pública del Estado, ¿por qué no va a ser de garantía?
Y si es acreditada cualquier centro privado por el Estado, ¿por qué no va a ser de garantía? Pero por supuesto, y hay otra idea fundamental en esto, Rosa María. Por ejemplo, cuando llega alguien baleado por emergencia, se le atiende de manera Así inmediata, pero se hace un registro Así y es. se investiga por qué. Se llama inmediatamente al fiscal y a la policía. Entonces, cuando veamos casos graves de mujeres que dicen que se cayeron de 3 pisos por las escaleras y que no quieren mencionar al agresor, entonces estos casos deben pasar a un registro de la misma manera para que la investigación sea inmediata, porque no podemos permitir que las mujeres abrumadas... Y no solamente mujeres, ojo, las emergencias reciben a niños a veces severamente golpeados, Así es. que los papás dicen también que se cayeron, cayeron. que se golpearon jugando fútbol, y los médicos especialistas saben perfectamente cuándo una fractura es consistente con una golpiza. Así es. ¿Ya? Entonces, Sí, yo sí creo que en ese momento el hospital, la emergencia, está obligada a notificar. Y las autoridades a separar al niño de esos padres, Y como a la mujer de ese agresor. y además hacer nuestros registros de agresores para que tengamos una base. Ahora no podemos evitar que la ciencia, la tecnología y las TICs nos tengan registrar en el ámbito nacional, que se conozcan estos casos y que vean que este sistema sí es viable. Como tú lo has dicho, ya tenemos experiencias afuera, no nos falta nada para ponerlo acá, y yo creo que nuestro reto es eso, hacer cosas diferentes y ver ya la parte preventiva para que esto vaya cesando, porque esa reacción que vemos de más feminicidios, más denuncias, es justamente ese sistema machista que ataca como última opción, ya viendo que todo está cambiando, porque ahora hasta el acoso tiene penas. Entonces, bueno, pues creo que estamos llegando al fin de una ¿Época, cree usted? de una época que continuará, pero con nuevas reglas de juego, con mujeres más empoderadas. En primer lugar, porque nosotras como docentes te darás cuenta que cada vez más mujeres se preparan en todas las carreras. La mujer empoderada, la mujer bien preparada, tiene acceso a buenos trabajos, por lo tanto, no tendrá a su lado un agresor. Esto tenemos que trasladarlo a zonas rurales, a zonas de selva, a zonas andinas, donde las condiciones tienen que mejorarse. Tenemos que poner más donde hay menos, y esa preparación de la mujer desde niña para que crezca sana, segura, tiene que ver desde que nace con el apego de la madre. La madre cocinará y el padre le dará al bebé la papilla, pero tiene que ver ese niño seguro en la familia, en su fortalecimiento, la continuidad de ese proyecto de vida que vamos a cuidar. Me piden pausa, quiero hablar de varios temas, pero no se va a escapar porque usted todavía es congresista. No ha dejado de ser congresista. Y aquí estoy segura que hay varios que me dicen, congresista, ¿qué piensa de lo que es? Usted se fue al Congreso y se armó el zafarrancho. Hoy día, además, un miembro de su gabinete va al Congreso a que le tiendan una trampa, porque a eso va. O sea, están tratando, ¿no?, como el juicio de Cristo, de poner palabras en su boca para poderlo crucificar. Así es. De verdad, eso es lo que están tratando de hacer. Entonces, estamos en Cuaresma. Prácticamente lo que vamos a ver hoy día es el juicio de Cristo. Vamos a ver qué, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho, crucifíquenlo. Y así va a ser, ¿eh? No, pobrecito, no le deseo eso, pero es que guerra avisar no mata gente. Van a tratar de utilizar cualquier frase suya para decirle que han politizado el convenio con Odebrecht y por lo tanto es inválido. O que él ha revelado información que es reservada después de que lo obligan a revelarla, ¿no? Entonces, no, si son para eso son buenísimos. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios está conversando con la ministra de la Mujer, la señora Gloria Montenegro. Bueno, el tema del sueldo. ¿Qué tal enredo? Se ha descubierto que desde el punto de vista técnico, laboral, un bono de libre disponibilidad que tributa no es otra cosa que sueldo, porque o se imputa el gasto, usted es contadora, ¿no es cierto? O se imputa la remuneración. Así es. Entonces, la mesa directiva del señor Galarreta, con los otros 3 señores,
le subió el sueldo al Congreso. Y eso tenía que haberse imputado a la remuneración para que de manera totalmente legal se pague todo lo que se tenga que pagar, se descuente todo lo que se tenga que descontar. Pero había un problemita. La ley de presupuesto prohíbe el aumento de las remuneraciones. Y ustedes tendrían que haber pasado una excepción a la ley del presupuesto. Y no se hizo, entonces es malversación. Claro, eso tenía que haberse hecho previo y yo creo que se comentó en algún momento. Eso por un lado, por la parte legal. Pero por la parte funcional, mira, es fundamental que todo lo que hace un congresista esté debidamente planificado. Mi semana de representación parte de un plan que voy a hacer de lunes a viernes o a sábado, hay veces hasta domingo, dependiendo de la lejanía de la zona. En el momento en que yo tengo cada reunión con pequeños y medianos agricultores, ahí están, por favor, fírmenme llevo mis fichas, quiénes están. Ahora, no es necesario. No, y en la parte de arriba ponemos inclusive la agenda. Legalmente no es necesario. Claro, pero no es necesario. El tema no es que sea legal, sino es que si justamente del análisis si de usted esta problemática. Va a la Plaza de Armas de Trujillo y grita pueblo peruano y se va a su casa, ya representó. No, porque de acuerdo a la norma, representar no tiene contenido. Ajá. Cada uno, usted le gustan los pequeños empresarios, a otro le gustan los agricultores, a otro los maestros. Pero te cuento. No tiene contenido. Pero te cuento, cuando nosotros nos visitan, ¿qué nos dicen? Usted me representa. Bueno, lógico. Y cuando me dicen a mí, Gloria, yo me siento representado contigo, yo me siento en la obligación de solucionar el problema. No, es que a usted no le toca solucionar porque usted no es ejecutivo. No, pero puede mira, escuchar nomás, pero no puede solucionar nada. Tomando en cuenta el problema, justamente te regresas para ver con qué cartera, a qué cartera le dejas No el le problema. toca porque usted no es tramitadora. Entonces, ese es el otro problema, pues claro. La semana de representación refuerza la idea de que los congresistas son tramitadores de alcaldes, asociaciones de propietarios, agricultores, maestros. Ustedes no son tramitadores de trámite, de nada. Ustedes no gestionan nada. Están prohibidos de gestionar intereses. En el término de gestión, por más loables que sean y nobles puedan ser. En el término de gestionar tienes toda la razón, pero sin embargo de escuchar y de proponer y de limitar el problema, de ahí salen los proyectos. Pero congresista, por ejemplo, de ahí sale la perversión. ¿Por qué el señor Vieira ofrece solucionar una licencia por $20,000, $15,000 o lo que fuera? Porque tiene acceso, pues, a los funcionarios del Estado, porque él es congresista. Y toda la sociedad cree que el congresista va al ministerio a roncar y él manda y los demás obedecen. Y eso es falso. Totalmente. Ya, pero el problema no solamente que es falso, es ilegal, inconstitucional. Ustedes no tienen iniciativa de gasto, no pueden proponer el gasto de absolutamente nada. No pueden solucionar nada. Entonces, ¿para qué la semana de la representación? Usted va a regresar a su tierra de todas maneras, donde la espera su familia con los brazos abiertos. Ahí puede encontrarse con su pueblo. Y además ahora no los van a reelegir. Entonces, no tienen ni siquiera que trabajar para su reelección porque no los van a reelegir. Abolemos la semana de representación y acá trabajan en el Congreso que hay que sacar un montón de leyes que no han sacado. Un montón, pero abolición de la semana de representación. Y cuando usted va a su tierra los fines de semana, bueno, se encuentra con su pueblo, pues. Pero mira, Rosa María, ninguna de mis propuestas o la gran mayoría devienen de lo que haya leído en los periódicos. Devienen de justamente sectores claves. Por ejemplo, en pleno fenómeno del Niño, a la gente ya le liquidaban sus terrenos. Si nosotros no ponemos sobre una norma un tiempo de gracia hasta que pase el fenómeno del Niño, y esa gente no tendría terreno. Estoy de acuerdo, pero eso lo puede hacer usted el viernes que llega a ver a su familia, le pueden contar lo que está pasando, no hay problema. Entonces, no me opongo. Pero yo tengo mi lista. Que sea un insumo. El escuchar al pueblo para sacar leyes, sí, por supuesto, y debe serlo. Pero que esto sea determinante en su trabajo, y ese es el lío. El proyecto que deviene de la base, el congresista que logra la aprobación y el ejecutivo que lo ejecuta y lo cumple, yo creo que ese es el circuito virtuoso. Que algunos lo conviertan en actos delincuenciales es otro problema. Pero a veces no son delincuenciales, a veces le digo son actos que provienen del poco conocimiento que tiene el pueblo y los propios congresistas de cuál es su rol. Así es. Porque si construyen el puente, el congresista se para sobre el puente y dice, yo te lo he sacado.
Yo he hablado con el ministro. Ahí sí hay que hacer un cambio contundente. Y la gente dice, sí, pues el congresista nos sacó el Si puente. el Y no es verdad. Si el Ejecutivo llega con un presupuesto que hay que sustentarlo, hay que cumplirlo, y si hay que hacer algún cambio, se tiene que hacer seguimiento a esos cambios. ¿Por qué? Porque ahora vemos que justamente gente observada sacó los cambios y se hicieron los cambios presupuestales para determinadas obras que habría que hacerle seguimiento a qué región fueron, quién bueno, hizo ese es esa el- obra, el quién cinco. hizo esa obra y con qué alcalde pudo haber habido una colusión para... Bueno, pero regresemos al tema del sueldo. Usted es contadora, le dice, señora Gloria, ¿qué hacemos? Porque si es remuneración, y yo creo que lo es, muy bien, esto es malversación de fondos. Es remuneración porque te lo abonan todos los días. Entonces hay que eliminarlo, Así porque está es, prohibido. así Muy es, bien. así Eliminemos la semana de representación. 2. No, eliminemos, pasa? eliminemos el cheque y pongamos qué se hace, o sea, hay que reglamentar qué se hace exactamente en una semana de representación, porque por ahí dicen, bueno, yo fui a entrevistas, otro dice, yo fui a visitar un sector que no conocía, ¿qué se tiene que hacer en una semana de representación? Oye, representar a quien te pide que lo representes. Entonces, los sectores sociales, que son los que más necesidad tienen de nosotros, ellos no tienen un centavo para darle a nadie, pero sí nosotros tenemos la obligación de escuchar y encontrar Claro. una salida, que no siempre, Rosa María, llega a un ministerio. Muchas veces la solución está en el gobierno local o regional, o muchas veces en organizaciones que abren las puertas para la solución. Ahora, entonces, ¿pero qué pasa con el pasado? O sea, de agosto a marzo, agosto de 2017 a marzo del 2019, han recibido un aumento de sueldo encubierto. Eso es malversación. En los 4 que lo aprobaron, clarísima. Pero en los 126 que recibieron, también. Claro. Llamamos a los accesitarios, congresistas, porque a los 130, todos han malversado. O sea, y es increíble que siendo personas, no todas, por supuesto, pero algunas, con un profesionalismo enorme, no se hayan dado cuenta. No hayan dicho, oye, por favor, Lucho, nos vas a meter en un problema. No hagan esto. Ahí hay un tema en el reglamento también que se aprobó y que hay que cambiar, en donde se le da autonomía plena a la mesa directiva. Sí, absoluta y total. ¿No? Entonces eso no puede ser. Y tú te darás cuenta que siempre he respaldado a Daniel Salaverry en ese extremo en que quiere cambiar las cosas y ordenarlas. Claro. Pero también le he dicho que no podemos responder a la coyuntura, sino a cambios radicales en el tema sistema, en la parte de administración y la parte financiera. Así es. Además, en el caso suyo, por ejemplo, se suspende uno de los dos sueldos. Usted recibe o como ministro o como congresista. Así es. No puede recibir los dos, Así evidentemente. es, así es. ¿Ya? Y obviamente no tiene bono de representación porque no hace nada, está haciendo otras cosas, ¿no? Y como tampoco puedes cobrar viáticos y Claro. cobrar semana de representación. No se puede. No se puede. Entonces, esas cosas hay que regularizarlas en FA y sobre todo, o sea, el poder sincerar. Para mí sí es importante que se diga qué se tiene, qué se puede hacer en una semana de representación, porque tampoco estoy de acuerdo que gente con tanta experiencia, que son 3, 4 veces, 5 veces congresistas, me llenen la semana de representación con entrevistas. Pero Entonces, es que, como le digo, como nada no está normado, no es una infracción. Lo que no está normado no se infringe. Yo me paro en la plaza de armas acá en Lima y grito, los represento, limeños. Nadie me da bola. Bueno, ya cumplí con mi semana de representación. ahora mira, Porque no dicen la norma qué cosa tienes que hacer. O sea, como yo decía, algunos parecen no semana de representación, sino semana de desesperación. ahora la Porque mayoría te vas a la entrevista con fulano, lo recibes al director del Montonero. Eso no puede ser la semana de representación. Para que te diga que tus columnas se están leyendo mucho. ¿Cuál representación va a ser esa? y la mayoría, mira, de congresistas que somos de provincias, la verdad que no viajamos solamente en la semana de representación. Pues viajan, yo presumo que viajan toda la semana. Todos los fines de semana.
¿Y tú crees que vamos de frente a la casa? No, desde que bajamos ya está la gente esperándonos para ir a ver el problema en su zona, para ir Claro, ¿no? por Entonces, eso, no se necesita una semana de representación. Trabajen de martes a viernes, pues ya, hasta el mediodía y ahí se van a su tierra, es el lunes en la tarde. Pero no se necesita. Lo que se necesita son leyes. Ustedes 130, todo lo que pueden hacer por sí mismos y que nadie los puede reemplazar es marcar el botoncito. Verde, rojo, amarillo. Nadie, ese dedito es insustituible. Representar, escuchar a los campesinos, eso lo puede hacer cualquiera. Marcar tic, 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 solo usted. pero mira, a ver, hay otro Ahora, temita además, no pierde su derecho a votar siendo ministra. Claro. Me la pueden llamar ahorita, decirle, Gloria, Vente. eso, vente, Oye. están haciendo chichirimico a Ceballos. Mira, otra de las cosas importantes y por qué, y a mí sí me encantan las reuniones, sobre todo de sectores que requieren y que no tienen acceso rápido, ni siquiera en su misma provincia. Por ejemplo, me dicen, Gloria, vente a Ascope, ven para que veas cómo el canal lo han reforzado con bolsas de plástico para que no se... Ah, vamos a ver. Ya, Claro. desde que ves, te das cuenta que ahí hay problemas. Al toque, Contraloría, véngase por acá. Claro, pero digamos, ¿por qué ellos no pueden levantar el teléfono y llamar a Contraloría? ¿Por qué no van? Pues está mal. O sea, si hay un problema de corrupción, Contraloría tiene que estar ahí. No necesitan mamá. Ahora, Mamá Gloria llama, aló hijito de la Contraloría, vente a hacer tu chamba. no, Pues. al toque tomo fotos, mando el Yo informe sé, y todo. y con buena voluntad. O sea, yo no niego que acá hay buena voluntad, por si acaso. La voluntad es buenísima. Yo cuando he discutido hace años con Daniela Udatasi, que tenía su programa de gestor, decía, yo no te niego tu buena voluntad. El problema es que no te corresponde en el Estado peruano. El Estado peruano tiene una cantidad, usted lo ha visto ahora en su ministerio, Así es. una cantidad de organizaciones con presupuesto Así es. para hacer cosas determinadas. Y son en esas funciones insustituibles. Insustituible. O sea, usted no puede ser contralora, pues sería buenísimo, pero no puede. De repente podría postular a ser contralora después que termine su mandato. ¿Ya? Pero, claro, contadora profesional, tiene los requisitos. Pero a lo que voy es que, digamos, hay que establecer qué cosa hace un congresista frente a ustedes mismos y frente al pueblo. Así es. ¿Ya? Y digamos, ¿qué estamos pagando? Como dice el pueblo, ¿ya qué cosa estamos pagando? Ahora, usted como ministra de la Mujer tiene retos complicados porque, digamos, este ha sido un ministerio, lamentablemente, como el MIDIS también, que ha sido víctima de la politización. Porque ha sido, lamentablemente, son ministerios que como manejan programas sociales, los programas sociales en el Estado peruano han sido víctimas De clientelaje. de clientelaje. No digamos severo, no hemos rezado a los 90, pero sí, lamentablemente, el riesgo está ahí. ¿Cómo hacer para que no le digan, Gloria, tú favoreces a este grupo político, tú favoreces a los de APP, ni siquiera al grupo político del presidente, porque no tiene, pero en fin, a tu grupo político, tú estás aquí discriminando a los de Fuerza Popular, discriminando a los apristas? En la prestación de los servicios sociales, ¿ha visto usted algún tipo de clientelaje actual? Actual no. Y mira, te comento desde mi experiencia de regidora. Y que siempre he sido regidora, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Programas Sociales. Entonces, cuando tú te vas a una zona como El Milagro, como Usquil, como Santiago de Chuco, donde ves extrema pobreza, sería imposible que tú veas quién es de quién y de qué color es. No. Ahí tú ves la urgencia de atender la No, la extrema gente pobreza. no es tonta, es de todos los colores. Usted quiere que me ponga verde, verde, rojo, naranja, el color que usted Ahora, quiera, pero deme. quien hace eso, ahí a su conciencia. Pero justamente estos sectores que tienen que atender a toda la población vulnerable no podrían politizar. Si yo veo un ápice de politización, definitivamente esa persona no va a convivir conmigo un día. Pero tampoco la corrupción. Porque no podemos ver, y eso sí se ha visto a nivel de regiones, de provincias, de distrito, que justamente, por ejemplo, en la época del PRONA encontrábamos los alimentos amontonados, podridos. Veíamos en pleno fenómeno del niño que no se entregaron
las Bueno, donaciones, fíjate, es que- o que se entregaron 3 veces las donaciones a un mismo lugar y Pero aquel que solo he debió... visto donaciones que ¿no? no se han entregado. ¿Por qué? Porque el funcionario se muere de miedo de entregar. Porque lo van a acusar de malversación, lo van a acusar de no haber entregado a los verdaderos beneficiarios. Entonces, hay mucho miedo en la administración pública. En la administración pública no se hacen muchas cosas por temor. Por temor. Lamentablemente. Y un temor sano, porque claro, es el funcionario honesto que no quiere terminar preso. Así es. Pero lamentablemente no presta el servicio. Bueno, el domingo lo hemos visto imágenes de calaminas amontonadas a morir, ¿no es cierto? Que no pueden ser repartidas a gente que las necesita por un problema burocrático. O las casas prefabricadas, Esas, pues, o no una serie de detalles que uno tiene que tener cuenta y agilizar no solamente estos reglamentos internos para protegerlos, sino también la estructura organizacional. O sea, porque en épocas de emergencia tú no puedes estar respetando que te dé el visto el fulano, el sutano, el mengano. Oye, llegó, firma acá, esto acá. Lamentablemente, pero lamentablemente hay que decirlo. Sino que ejecutivos somos. Pero mire, el terremoto de Pisco, la noche del terremoto de Pisco, y a la mañana siguiente ya el jefe del CIS había organizado una cutra de aquellas, la denunciamos nosotros. El hombre terminó preso, fue indultado por razones médicas por Alan García y actualmente goza de buena salud. Ya. Entonces, de verdad, eso pasa en las emergencias, lamentablemente. Y ahí veo yo quejándose del fenómeno del niño que no avanza a personas que en la época de los sucesos en Pisco, lo único que hicieron es quedarse con las donaciones, atender muy mal a la población y hasta la fecha no haber completado las obras que se tenían que haber hecho. Entonces, justamente eso tiene que ver con que tenemos que confiar y fortalecer los gobiernos locales que conocen su territorio, que saben cómo manejarlo Pero son y que el control pero no el di- debe fallar. Pero la diversidad de los gobiernos locales Así hace es. casi imposible hacer políticas transversales. Usted puede tener un alcalde muy sensible al tema de discapacidad, cumple con todas las normas, tiene contratados al personal con discapacidad que manda la ley, 3%, tiene incluso accesibilidad, Invierten en ha hecho los accesibilidad, ajustes sí. razonables, todo. Y al lado tener un distrito donde no hay nada, donde le preguntan discapacidad, pero ¿qué normas hay que cumplir ahí? Y no tienen ni idea ni de las normas, uno al lado del otro. Entonces, ¿cómo puede manejar programas transversales si no tiene cierta homogeneidad en los gobiernos locales? Ahora estamos trabajando muchísimo con las asociaciones, no solo de gobiernos regionales, sino hay los GORE municipales. Y todos los equipos técnicos se están movilizando, porque no solamente es transferir recursos, sino transferir capacidades. Y paralelamente ya tiene toda la autonomía, Contraloría, ya no solamente tiene pues abogados y contadores, ahora tiene estructuralistas, tiene Pero, por ejemplo, especialistas pero mire- para que controlen las obras en la medida Pero, en por que se van ejemplo, ¿Qué- haciendo, pero qué también le dicen los- controlen pero la mire- parte Pero administrativa. mire los incentivos, ¿no? Los alcaldes, ¿qué te dicen a nivel nacional? Casa refugio y no la pueden inaugurar porque nadie sabe dónde está. Ah, no me conviene. Entonces, usted tiene su gran política de casa de refugio, incluso les puede dar hasta un subsidio a nivel nacional, pero al alcalde no le conviene porque no tiene nada que inaugurar. ¿Qué va a mostrar si es secreta la ubicación? Entonces, y usted no lo puede obligar. El tema es ese, usted no lo puede obligar a tener una casa de refugio. No puede, pues. Nuestro país es tan diverso y nuestra gente también, que por eso el tema de capacitación es un eje central en todo Yo esto. sé, pero tiene que convencerlo. Así es. Y estamos pensando también, Rosa María, en que conozcan que la gente ahora está tan sensible al tema que van a valorar tanto un puente, una carretera, sus plazuelas, como aquello que hagan en la parte social. El tema de la violencia contra la mujer es uno, pero también el tema del niño, niña, adolescente es otro, el tema de la anemia y desnutrición infantil es otro. Son temas que van tomando Ahora, cuerpo e importancia en una ustedes- gestión. Ustedes tienen centros de emergencia mujer en todo el Perú, es verdad, y esos dependen directamente del ministerio. Pero si se hiciera un censo nacional, que creo que no se ha hecho todavía, de casas refugio, por ejemplo, para mujer, administradas por gobiernos locales, ¿cuántas tendríamos? Muy pocas, Eso. muy pocas.
porque no les interesa. Y se supone que ellos son los que tienen que ejecutar esa política pública. Ahora son los sí. llamados, ¿no? Ahora sí tenemos casos ejemplares también, Estoy segura. en donde no solamente hay casa de refugio, sino que esa casa se complementa con una casa de empoderamiento de la mujer para que pasada la crisis, ella aprenda dentro de sus fortalezas una serie de actividades que le va a permitir... ¿A dónde ha visto No, una? en La Esperanza, en el distrito de Trujillo, que es un distrito que tiene más de 200.000 habitantes y que por cuestiones de inseguridad, por ejemplo, inclusive para las jovencitas, en uno de los pisos se puso todo lo que es computación, tecnología, todo para que ellas, y una vez se robaron las computadoras. Entonces, el tema de seguridad va como base en todas estas estrategias de apoyo y de ayuda a la mujer. Pero ese es un caso digno de exactamente de encomio, todo el mundo está de acuerdo. Y estamos pero no hay también... política, pues, y le digo, acá en Lima, te dicen, ¿pero para qué? Si nadie la va a ver. No, pero si la sí, dirección es secreta. pero sí hemos visto alcaldes o presidentes regionales que son electos, incluyendo a pesar de haber tenido denuncias de violencia contra la mujer. Venga, de Entonces, Arequipa, no. pero tiene violaciones, ¿qué violencia? Violaciones, Entonces, o sea, y lo han elegido. O sea, eso, amigos, eso es la cultura machista. Esa es la cultura que tenemos que desterrar. Esa búsqueda por una mirada de igualdad entre hombre y la mujer es la igualdad de género. No tiene ninguna connotación negativa. Todas son positivas y en favor del desarrollo. Tiene que ver de la misma manera que superar la pobreza, que superar la anemia, superar la desigualdad es algo fundamental y ese es un usted ha eje dicho que ha central sido de la gestión. feminista toda su vida. He leído. Sí, desde chiquita, o sea, si tú le preguntas a la directora de mi colegio primaria cómo era un poco llenita esto, siempre me he peleado por por la que la han atacado y todo. En secundaria era brigadier general de mi colegio. Un cariñoso saludo a todas las rosarinas ¿no? En donde si recuerdan ¿Cómo se llamaba su colegio? Nuestra Señora del Rosario. Que es de monjas dominicas. De monjas dominicas. Lo que le iba a decir, si se llama Sí. Nuestra Señora Rosario, son de las dominicas del Rosario. Y tengo una profunda formación religiosa que gracias a Dios me ha permitido fortalecer mis valores de hogar, de casa, pero mis principios en favor de la mujer y la justicia son muy sólidos. Pero también tengo que decirte que en ese contexto, en temas de universidad, de trabajo y todo, vemos lo duro que es para una mujer, no solamente estar en política, sino competir con un hombre en puestos similares. Que usted era la contadora, sabía Ah, cuánto ganaban los otros. Así es, entonces tenía ventaja. yo he sido gerente regional de una importante institución bancaria con otros hombres. He ganado menos que ellos, pero no he trabajado menos que ellos. Y es más, mucho recuerdo que, bueno, yo tengo brevete con permiso notarial, o sea, desde que vi a chofer le dije, no, gracias, chofer, no quiero, yo sé manejar, acá está mi brevete. Entonces todo el mundo me llamaba, ¿estás loca? ¿Cómo vas a renunciar al chofer? Ya nos llamaron para que nosotros también renunciemos, porque le decían, ella es mujer, ya renunció a chofer, camioneta y todo. Ella va a hacer su trabajo. Entonces, he tenido que hacer cosas totalmente diferentes para visibilizar el trabajo de una mujer y mostrar con resultados que sí podemos. Y esta lucha, no creas que es lindo tomarse retos de esta naturaleza cuando haciendo una consultoría, 2 consultorías, estás tranquilo y con tus clases en la universidad es maravilloso, sino que tenemos que abrir caminos justamente para que estas chicas que están en primaria, en secundaria, vean en ti, Rosa María, en cada uno de los liderazgos por sector, ejemplos a seguir. Ahora, abramos esas ventanas. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar de manera conjunta justamente en niñas, niños, adolescentes, para que no frustren su camino independientemente del sector socioeconómico que vengan. Al contrario, cuando hablamos de beca 18, es justamente que cada vez se amplíe más para que no haya ninguna joven que no tenga oportunidades de salir adelante. Ahora, ningún joven. En el tema de, digamos, hay algunos temas, como usted ha dicho, educación es un tema, justicia es un tema que van transversales, gobiernos locales en la prestación de ciertos servicios, pero también salud. El tema de salud reproductiva es, en el caso de mujeres, vital. Un tema clave. Y hemos tenido casos esta semana terribles, ¿no? Adolescentes, pero chiquitas, 13 años, violadas. Una niña que acaba de perder un bebé de 5 meses violada y, por supuesto, el
desgraciado está prófugo. Eh, Sin embargo, hay una demanda ahí, la del aborto terapéutico. La idea de que un adolescente de 10, 11, 12 años no puede llevar adelante un embarazo porque psicológicamente y físicamente No está preparada. usted cree que no está preparada y que por lo tanto se debe autorizar el aborto terapéutico. Está en una ley, hay que cumplir la ley. He visto casos en el Hospital Belén. Fuimos a ver a una niña de 10 años. Veía a la niñita y veía al bebito y mi corazón se destrozaba. Y veía al papá y a la mamá de extrema pobreza con un bebé más. Y ahí tenemos que actuar de Bueno, manera... como ustedes comprenderán, eso hay que explicarlo, esa niña ha sido violada. Ah, no hay sí. forma de que haya ningún consentimiento. Esa niña fue violada por dos, por uno de 18 y uno de 60. Ay, Y Dios. había que hacer el ADN para ver quién era el padre. Pero la directora que denunció era amenazada constantemente. Tuvimos que cambiarla a otro colegio donde no sepan ellos. Y si es que nosotros tuviéramos la posibilidad de que la justicia actúe de manera inmediata, la cosa sería diferente. Claro. Entonces, es ese sistema de justicia que tiene que ser más sensible, más oportuno y sobre todo tener en cuenta que esa cultura machista no solamente nos destroza, sino que anula vidas y familia. Claro. Y lamentablemente la culpa no es de la niña ni de sus padres, sino del violador. Así es. Del violador. Y además tenemos una cultura de violación en el Perú. Lamentablemente, los hombres en el Perú, no todos, pero muchos han sido educados en creer que el cuerpo femenino es de su propiedad y para Así su es. goce y disfrute. Así es. Cuando lo desee y cuando lo quiera. Entonces, en ese contexto es bien difícil, ¿no es cierto?, sacar adelante políticas públicas y además si tiene resistencias de grupos extremistas que no quieren que ni siquiera se hable de educación sexual en la escuela. Tenemos que hablarlo, Rosa María, de manera gradual, sistemática, considerando las costumbres de cada una de nuestras regiones. Una cosa es trabajar en Ayacucho, otra en La Libertad, otra en Madre de Dios, donde hay mucha trata, otra cosa en Aguaitía, otra cosa en el mismo Belén, en Loreto. Gracias a Dios, los trabajos que he tenido me permiten conocer mi país de manera integral, completa, y me duele en las zonas rurales que niñas que van caminando durante 3 horas al colegio sean violadas, o niñas que atravesan cañaverales porque el colegio está pasando el cañaveral, no haya un solo patrullero que registre la zona y es ahí donde las violan. Entonces, ¿hasta cuándo lo vamos a permitir y no vamos a dar esa plataforma de soporte y seguridad para nuestra niñez? Entonces, es fundamental el trabajo de multisectorial, repito, y agradezco infinitamente a la ministra de Inclusión Social, a la ministra de Salud, la ministra de Trabajo, de Educación, que nos hemos puesto las pilas para Todas son trabajar. mujeres, ¿no? Tenemos 9 mujeres. Pero esas, las del Ministerio Social, todas son Todas, mujeres, ¿verdad? sí, sí. Y ¿sabes qué es lo más importante? Que admiro cada una de sus respuestas y participaciones, pero sobre todo ese alto grado de sensibilidad social que nos va a permitir sacar cosas importantes para el país. Ojalá que así sea y que no la devuelvan pronto al Congreso, pero creo que tiene que ir al Congreso. ¿Va a ir hoy día? No, va a ir si sola. si hay urgencia, nada más. Vuelo. Si hay emergencia, la llaman. Sí. Pues si no lo van a hacer, te le digo, chichirimico, ¿ah? O sea, Yo- no, disculpe, pero no lo van a recibir así con los brazos abiertos al ministro Ceballos. Esta radio no se- no lo quieren censurar, ¿ah? Quieren que se equivoque. Esta radio se escucha en el ámbito nacional y hay mucha gente que no entiende la importancia de que este convenio con Brasil salga adelante. Y nosotros solamente tenemos que hacernos una pregunta. ¿Queremos en verdad saber quiénes son los corruptos del país que robaron, coimearon, hicieron lo que quisieron y que ahora están vivitos y coleando en el país, haciéndole más daño a nuestra patria? Queremos saber, ese convenio tiene que seguir adelante. La parte económica será la que corresponda de acuerdo a ley. Y tenemos, siempre me mencionan que han metido solamente 4 casos, pero nada impide que siga la investigación con los casos restantes. Apoyemos que este convenio con Odebrecht salga adelante, sepamos la verdad, pero todas las instituciones cuidemos de que esto no vuelva a pasar. ¿Y cómo lo hacemos?
Por favor, este es momento de sacar a los corruptos de las instituciones, cambiar procesos y procedimientos para que esto no vuelva a suceder, pero proteger al que denuncia. Basta de esas instituciones que votan al trabajador que denuncia la corrupción. Basta de no protegerlo y darle la seguridad de que no va a perder su trabajo porque denuncia al jefe de obras que está haciendo mal una licitación. Antes de que se vaya, congresista, señora ministra, en realidad hay que hacer notar que por lo menos hasta hace pocos días en el Ministerio de la Mujer había una persona en prensa. Yo no tengo nada contra que sea prista, está muy bien, que sea del APRA, estupendo, pero que se dedicaba a preparar o divulgar infografías falsas, incluyendo la imagen de Gustavo Gorriti al lado de Alejandro Toledo y de Maiman, como si Gorriti fuera un corrupto, y las hacía al servicio de Alan García para que éste las divulgue también a través de sus cuentas de Twitter. Está plenamente identificado. Es una persona que efectivamente trabaja en prensa en el Ministerio de la Mujer. Eso es lo que llamamos nosotros un troll pagado con nuestros impuestos. Los hay en el Congreso, los hay en las municipalidades. El APRA sembró a su gente en todas las instituciones. Hay un tejido institucional aprista más en el sistema de justicia que pronto se quedarán sin piso. No soy de las que actúa reactivamente. Que hagan lo que quieran, pero el rato que yo descubro que no cumplen con su trabajo fue hasta ese día que trabajaron. Espero realmente que tomen conciencia de que estamos en un ministerio de servicio para servir. Sí, no para estar en campañitas, ¿no? Imagínense ustedes. Muy bien, ministra, mucha suerte. Su suerte es la suerte de las poblaciones vulnerables y de las mujeres del Perú. Así que mucha suerte en su gestión. Muchas gracias, Rosa María. Abel, muchas gracias, como siempre. Y nosotros nos despedimos, será hasta mañana. Nos vamos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.